capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Aquí vamos a estar viendo versículos 13 a 19 que usan, como digo, un párrafo. 1 Corintios 14, 13 a 19. Vamos a orar que el Señor nos guía en nuestro estudio. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos que podemos reunirnos a adorarte, Señor. Que sea nuestra adoración, Señor, verdaderamente de un corazón limpio, de uno que desea, Señor, elevar tu nombre, exaltar tu nombre, a conocerte mejor. Pedimos, Padre, que en todo lo que hacemos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en tu iglesia. Y como dice, Señor, que el poder que obra en nosotros, Señor, es Cristo Jesús. Y pedimos ahora, Señor, que por tu Espíritu Santo nos guía y nos hablas, Señor, de lo que es este pasaje, en este capítulo, en este libro y en lo que es todo el canon de la Biblia. Que podemos, Señor, seguir edificándonos en ti. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzando el versículo 13, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Pero tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y como hemos estado estudiando acerca del cuerpo de Cristo, junto con los dones espirituales, vemos que el deseo del Señor de la iglesia, el deseo de la cabeza de la iglesia, es por su crecimiento de la iglesia, su edificación de la iglesia. Y lo hemos visto en la introducción, en comenzar a hablar del cuerpo, como en textos como Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice que somos siendo edificados, perfeccionados, hasta que llegamos todos a la unidad de la fe, del crecimiento, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Qué tremendo. Que hasta que todos nosotros llegamos a esa madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice en versículo 16 de 4 de Efesios, dice que el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, ahí es donde recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento, la edificación de la iglesia de Cristo. La edificación del cuerpo para crecimiento. Que cada miembro activamente ejerciendo sus dones espirituales es para provecho, para el crecimiento de la iglesia. Y edificación y crecimiento viene solamente, nosotros sabemos, por la palabra de Dios. Entendiéndola y aplicándola a nuestra vida y también a la vida de la iglesia, como dice en Romanos 12:2, que es por la renovación, que somos transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que probáis cuál sea
la buena voluntad de Dios. Así es como vamos creciendo, entendiendo lo que es lo que Dios quiere, en la manera que nosotros debemos conducirnos en la iglesia. Como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, que es columna baluarte de la verdad. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos y conocemos la verdad, las verdades de las Escrituras. Como vimos la importancia de la palabra en los primeros 20 versículos de Salmo 119. Y realmente ese salmo habla completamente de lo que es la importancia, la suficiencia de lo que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y es por esa razón que el apóstol Pablo se está repitiéndose aquí en 1 Corintios 14 acerca de la necesidad de claridad, de entendimiento del mensaje para que haya edificación de la iglesia. Y como dije, se está repitiendo los mismos puntos. ¿Por qué? Porque estaba siendo mal usado el don de lenguas. Como ya ha enseñado que todos los dones, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, Pablo nos acaba de enseñar en capítulo 12, son para provecho, son para la edificación de la iglesia. Y aquí en capítulo 14 se enfoca en el don de lenguas, uno de los dones de hablar, el don de lenguas. Y como es porque ellos lo estaban exaltando sobre todos los otros dones, como los que estaban ejerciendo los dones espirituales, el don de lenguas eran como más espirituales y también estaban abusando del don o mal uso del don porque estaban dejando la parte más importante del don. Y eso es la edificación de la iglesia que viene por la interpretación. Y eso es lo que Pablo está hablando y repitiendo aquí. Que el don de lenguas sin interpretación no sirve y no debe ser ejercido en la iglesia. Al principio vimos que en el primer párrafo que vimos, en versículos 1 a 5, termina con versículo 5 que dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Está diciendo mejor es profetizar, es exponer la palabra de Dios, que lenguas, o es igual si hay interpretación, porque lenguas con interpretación es igual que la profecía. Vimos versículos 1 a 5 y luego vimos versículos 6 a 12. Y 12 termina con: así también vosotros pues anheláis dones espirituales, y realmente dice espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, el enfoque es edificación, y la edificación para crecimiento de la iglesia. Ahora aquí en versículos 13 a 19, otro párrafo, está hablando de la necesidad de la claridad del mensaje para que haya edificación, o como dice en versículo 14, fruto. Cuando está hablando del fruto, está hablando de la edificación o fruto en la iglesia. Ahora, la vez pasada tomamos un tiempo para interpretar versículos 13 y 14. Y vimos que está hablando de orar con el don de lenguas. 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, y está hablando de orar, porque aquí dice: pida en oración poder interpretarla, porque si yo, Pablo, oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y vimos que aquí en versículo 13 dice que el que habla o ora en lengua extraña, que habla oración en lengua con el fin o con la intención, es lo que quiere decir aquí. El que habla
en lengua, pide en oración con el fin, o pide en oración con la intención que hay interpretación, que va a ser interpretado. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo, como vimos la otra vez, que está pidiendo que él puede interpretarla. No. Está pidiendo, dice, cuando él ora, él está orando en lenguas con el fin que va a ser interpretado. So él conoce de antemano que va a haber intérprete. En lo práctico es que si tenía el don de interpretación, si no tenía el don de interpretación, perdón, que tenía que asegurarse que hay alguien que lo va a poder interpretar. Él tiene que aclarar eso antes, como dice en versículo 28, sino que se queda callado, que se queda callado. Si no hay intérprete, dice en versículo 28, calle en la iglesia. So, ¿cómo uno va a saber que se tiene que ser callado en la iglesia? Es que uno sabe desde antemano. So, a él está diciendo aquí, porque el que habla en lengua extraña o el que está ejerciendo su don espiritual de lenguas en oración, que él está ejerciendo eso con la intención o con el fin que va a ser interpretado. Muy importante ese punto aquí. Él no está pidiendo, espero que haya alguien que lo va a interpretar o espera que yo pueda interpretarlo. No. Él está ejerciendo este don con ese fin que va a ser interpretado. Luego, en versículo 14, otra vez vimos lo que dice aquí. Porque si yo oro, Pablo está haciendo este otro ejemplo hipotético. Porque si yo oro, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y vimos cuando él dice, mi espíritu ora, espíritu hay, está hablando de dones espirituales, como acabamos de ver aquí. En versículo 12 dice, anheláis los espirituales. La palabra dones no está ahí. Cuando habla de espirituales, está hablando de dones espirituales, más que uno. Aquí está diciendo, pero mi espíritu ora. Está diciendo mi don espiritual. Yo estoy ejerciendo mi don espiritual. Si yo oro en lengua desconocido, estoy ejerciendo mi don espiritual. Mi espíritu ora. Es una manifestación del espíritu, como dice en capítulo 12. Pero mi entendimiento, eso es importante, el entendimiento que yo tengo, mi entendimiento, el que a mí mismo es edificadora, porque vimos en versículo 4 que dice, el que habla lengua extraña sin interpretación, a sí mismo edifica. So, él tiene cierto conocimiento de lo que está hablando. No que tiene el conocimiento detalladamente que puede interpretarlo, pero él se edifica porque entiende a cierto punto lo que él está diciendo en lenguas. So, él está diciendo aquí, el entendimiento que yo tengo a mí mismo es edificadora, pero para otros queda sin fruto. No hay edificación sin interpretación. Lo mismo es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque si yo oro en lengua desconocido, estoy ejerciendo mi don espiritual, es manifestación del espíritu, pero el entendimiento que yo tengo queda sin fruto porque nadie lo puede entender si no hay interpretación. Es lo que está diciendo Pablo hay. Y si es así, Pablo está diciendo, no lo hagan. No lo hagan. Como dice en versículo 28, que se queda callado. Uno sabe antes. Y eso es importante. Eso es importante porque muestra los dones espirituales, las manifestaciones del espíritu son controlados por el que tiene el don.
muy importante, cualquier don que uno tiene, uno está en control de ese don. Que la operación de cualquier don está bajo control del que lo está ejercitando. No es como muchos dicen y muestran en las iglesias carismáticas que donde ellos están fuera de control, están hablando lenguas, desmayando y todo, y luego al fin dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Así no es. Los dones espirituales están bajo el control del que está ejerciendo el don. Así son, así es con los dones espirituales. Cualquier don espiritual, uno es el que está en control. El don de misericordia, el don de exhortación, todos los dones espirituales nosotros estamos en control de ellos. Ahora versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe ser lo que yo hago? Pues, es lo que está diciendo. ¿Qué debo? De lo que acaba de decir versículos 13 y 14. Que no lo ejerces si no hay interpretación. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué pues? Él dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Pablo dice que su enfoque será de nunca transmitir un mensaje por oración, por canto, en hablar, ejerciendo el don espiritual de lenguas, sin asegurar que iba a ser entendido por los que están escuchando, oyéndolo. ¿Qué haré pues? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, está diciendo, oraré con este don espiritual, pero oraré también con el entendimiento, que hay interpretación. Cantaré en esta lengua, porque está hablando de lenguas, con esta lengua, con este don espiritual, pero cantaré también con la interpretación. Eso es lo que está diciendo aquí. Es la interpretación. ¿Por qué? Porque eso es lo que da el entendimiento. Entendimiento es la interpretación. Por esa razón uno lo ve y dice, pero con el entendimiento. Con el entendimiento es que hay interpretación. La habilidad, ¿qué es interpretación? La habilidad de entender el mensaje o la oración o el canto, luego explicarlo con detalle para que sea entendido hacia todos los que están ahí. Y así es con todos los dones de lenguas. Y como vimos la semana pasada, dones de lenguas son dones de hablar lenguas, dones de orar en lenguas, dones de cantar en lenguas también. Aquí es lo que está diciendo aquí. Pero el don de interpretación es un don distinto a lenguas. Van juntos, pero son dones distintos. Aunque los dos van juntos, son diferentes dones. Pero sí hubo unos que tenían los dos dones, como el apóstol Pablo. Él tenía el don de lenguas y el don de interpretación. Pero usualmente son dos diferentes personas. Esto es muy interesante. Dice, ¿qué pues? Pablo dice, yo oraré con el don espiritual. Yo hablaré con el don espiritual. Yo cantaré con el don espiritual. Yo lo haré todo eso, pero con el enfoque que hay entendimiento. Hay entendimiento. No voy solamente a hablar, orar o cantar en lenguas, pero lo haré solamente si va a haber entendimiento, interpretación. ¿Para qué? Ustedes ya saben, para edificación. Eso es su respuesta a qué pues. Con versículo 13 y 14. Ahora en versículo 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu. O puedes decir, si hablas o oras ejerciendo tu don espiritual sin interpretación. Es lo que está diciendo aquí. Porque si bendices solo con el don. Solo con el don de hablar lenguas.
¿Okay? Eso es hablar lenguas sin que haya interpretación. Si haces eso, y está refiriendo a versículo 15, porque dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, como dirá amén a tus acciones de gracia. Wow. El que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿Cómo dirá amén? Cuando está hablando del simple oyente, está hablando del que es ignorante al idioma en que estás hablando. Simple oyente, alguien que está ahí que no entiende el idioma que estás hablando, no entiende la lengua, no tiene el don de interpretación para dar entendimiento de la lengua. ¿Ok? Él está ahí como alguien aquí, como oyente, sin saber lo que estás diciendo si alguien está hablando en lengua. Y acuérdate que la lengua es un idioma. Tal vez es visita que está sentado ahí en la iglesia. Dice que ocupa el lugar de simple oyente. Él está oyendo lo que sale de la boca de esta persona que está hablando en este idioma. Tal vez reconoce el idioma, sabe que es un idioma, porque nosotros si escuchamos a alguien hablar en italiano o en chino, entendemos que es un idioma. No podemos entenderlo ni hablarlo, pero entendemos que es un idioma. Tal vez reconoce qué idioma es, pero no lo habla ni lo entiende. No hay nadie que le puede ayudar, que lo puede interpretar. Dice aquí, si eso ocurre en la iglesia y solamente bendices con este don de lenguas, el que ocupa el lugar del oyente, el que no está ahí, el que no entiende el idioma, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? ¿Cómo dirá amén a lo que tú estás orando? Orando. Ese amén es un adjetivo hebreo que quiere decir verdadero o fiel, que vino a ser usado como decir que así sea, que sea así. Que sea así, amén, que sea así. Y cuando dices amén, al fin es decir que sea así. Y en las sinagogas de los judíos llegó a costumbre a responder a las oraciones en voz alto diciendo amén, amén. Era una manera que ellos estaban diciendo, estoy en acuerdo con eso. Estoy en acuerdo, participo en lo que tú acabas de decir. Alguien está leyendo, haciéndolo en lenguas, alguien no entiende lo que está diciendo. ¿Cómo es que uno va a decir amén? ¿Cómo es que alguien va a estar en acuerdo o participar en lo que ellos están diciendo? Es lo que está diciendo. De lo que acaba de orar. Cuando uno acaba de orar, uno dice el amén. Yo estoy en acuerdo o que así sea. Cuando nosotros estamos orando y decimos el amén, eso es lo que estamos diciendo. Es una aprobación vocal de lo que acaban de orar. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que sería imposible decir el amén si no entienden lo que están diciendo. Porque no podían decir el amén porque no entienden lo que están diciendo. Lo mismo. Como parece que está repitiendo lo mismo Pablo, es porque él quiere hacer esta énfasis que las lenguas son dones lícitos, son dones que se usan, son dones dados por Dios, pero tienen que ser entendidos, tienen que tener interpretación para que haya edificación. Esto muestra que uno tiene o debe entender totalmente antes de gritar amén a lo que están diciendo. Que no es por emoción, amén, sino que están totalmente en acuerdo porque lo entienden.
Yo he visto en la televisión, en estas iglesias carismáticas, que están hablando un montón de cosas en lenguas y luego gritan amén y luego dicen así. Quieren escuchar el amén de la gente y la gente ni sabe lo que están diciendo. Están gritando amén, amén, amén. Es pura emoción, es lo que está pasando. Con un grito esperando el amén. Así no es. O les dice, ¿puedo oír un amén? ¿Me puede decir un amén? Para empujar a la gente a gritar amén. Dice aquí, el que está usando el don de lenguas solamente. Porque el que bendice solo con el Espíritu, con este don, está implicando sin interpretación, el que ocupa el lugar del simple oyente, como dirá el amén a tus acciones de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Luego en versículo 17, aquí Pablo está dando poco gracia por este don a ellos. Poco gracia que está orando en lenguas en decir, mira, yo sé, a la verdad estás ejerciendo tu don espiritual que Dios te ha dado. Él dice, porque tú a la verdad bien das gracias. Pablo está, ok, yo entiendo que estás ejerciendo este don que Dios te ha dado. Lo entiendo. Y tú a la verdad bien das gracia. Sé que es un don que se debe usar para provecho en la iglesia. Yo sé que es para edificación, yo sé. Pero él dice, porque tú a la verdad bien das gracias, estás ejerciendo el don, pero el otro no es edificado. Y como vimos, eso es el fin de todo don, la edificación. Tú das gracias y eso era el problema, pero el otro no es edificado. No es que se usa el don de lenguas, eso no es el punto. Queremos ver el uso del don de lenguas en la iglesia, eso no es el punto del don. Usando el don no es el que resulta en edificación. Yo sé que bien das gracias, pero el otro no es edificado. El don no es lo que edifica. No el don, pero el contenido del mensaje es lo que resulta en edificación o crecimiento. Es el contenido, como vimos hace unas semanas, la claridad del mensaje que está siendo comunicado con este don o la oración que están escuchando en este don. No es que queremos que ejercen el don de lenguas en la iglesia, no más para ejercer el don. No, es para que hay claridad del mensaje, hay entendimiento, hay edificación en la iglesia. Y habla de lo mismo, lengua con interpretación, pero para entendimiento, para edificación. Ahora versículo 18. Esto es muy interesante. Versículo 18 es muy interesante porque en decir esto, Pablo implica que no usaba este don en Corinto, por el hecho que él lo tenía que decir. Él les dice en versículo 18, doy gracias a Dios que hablo, él dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es interesante. Esto es muy general. Cuando él dice que yo hablo en lenguas, cuando él dice aquí, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, es muy general. Él está hablando de hablar, hablando de orar, hablando de cantar, de todo. Él lo hacía todo. Exhortación en lenguas, cantos en lenguas. Él lo hacía todo por la manifestación del Espíritu con el don de lenguas.
Doy gracias a Dios que hablo lenguas, que la manifestación del Espíritu Santo en mi vida con lenguas es más que todos vosotros. Él lo hacía todo. Dice, doy gracias a Dios. Dice, yo lo hago más que vosotros. Que eso literalmente quiere decir que Él lo usa más frecuentemente que todos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué es que Pablo les dice esto? Tal vez es porque Él les estaba dando tanto negativo acerca en cuanto de este don, en la manera que ellos lo estaban usando, repitiendo lo mismo. Sin interpretación no hay edificación, sin entendimiento no hay crecimiento, tara. Él estaba dando ese punto seguidamente. Dirán, Pablo, tú tienes celos, porque tú no tienes este don. Tal vez en esa manera estaba pensando, y Pablo dice, doy gracias a Dios que yo hablo más en lenguas que todos aquí en esta iglesia. Y uno dice, y uno piensa, ¿y por qué lo usaba? ¿Por qué usaba Pablo este don de lenguas si no lo usaba en la iglesia de Corinto? Pues tenemos que entender que Pablo era un apóstol. Él estaba en el ministerio público llevando el mensaje del evangelio, como oró Jesús, que Él oró por los que han de creer por la palabra de ellos, por la doctrina de los apóstoles, como dice en Hechos 2:42. Él estaba en el ministerio público, él era el apóstol, un enviado con el oficio del apóstol. Y esto de lenguas era, como nosotros vimos, un don de confirmación. Como dice 2 Corintios 12:12, es señal de apóstol. Señal de apóstol. Es que él llegando, si alguien está llegando a escuchar un extranjero hablar en su propia lengua, sin que él lo ha aprendido a estudiarlo, los oyentes están entendiendo que este apóstol es de Dios. Pablo llega, él comienza a hablar en el idioma de los que están en la audiencia. Ellos ven que él está hablando sin que estudiarlo, es de ellos. Con esta manifestación milagrosa del Espíritu, eso abre la puerta para dar mayor explicación del mensaje del Evangelio. Eso era una función del don de lenguas. Era para confirmar lo que está diciendo es de Dios, y él estaba hablando en lenguas donde él iba, y ellos estaban diciendo, wow, ¿cómo es que este extranjero viene y habla en nuestro mismo idioma? Y así es como Pablo lo usaba en sus viajes. Y por eso dice en versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque eso es la manera que él lo usaba. Es para predicar el evangelio en otros idiomas, para incrédulos. Y eso era muy lejos de cómo los corintios estaban usando este don. Ellos lo estaban usando en la congregación para llamar la atención a sí mismo, elevando el don con propósito aparentar más espiritual, con motivos egoístas. Él está diciendo, doy gracias a Dios que yo hablo más que todos. Era un apóstol, iba a ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad. Él iba a diferentes lugares donde hablaban diferentes lenguas, y él llegaba y en ver a este extranjero hablando nuestro idioma, wow, qué tremendo. Y luego dice en versículo 19, te doy gracias que yo hablo
lenguas más que todos, más frecuentemente que todos. Y eso es lo que hace un apóstol. Está diciendo, si hablas en lengua, tú bendices, pero sin interpretación no hay edificación, todo eso. Versículo 19 dice, en opuesto de todo eso, en opuesto del mal uso en la iglesia de Corinto de este don, y en opuesto del uso que en la manera que él lo usaba en todos sus viajes para abrir la puerta para el evangelio y confirmar que su mensaje era de Dios. En opuesto de eso, el mal uso y el uso en la manera que él lo usaba en sus viajes, él dice aquí, en la iglesia. En la iglesia. Pero en la iglesia, eso es muy importante. Está hablando en la iglesia, en el servicio de adoración, en la iglesia. Él dice, en la iglesia yo tomo esta posición. En la iglesia yo prefiero hablar en una manera que me pueden entender todos los que están ahí, porque él se preocupa del contenido del mensaje, es para edificación. Él dice, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Wow. Eso es interesante. Está hablando de lenguas. Cuando él está hablando de hablar 5 palabras con entendimiento, es hablar 5 palabras en lenguas con la interpretación, que 10,000 palabras en una lengua desconocida que no es interpretada. Aquí otra vez él está hablando de ¿qué? De entendimiento. Es la manera que hace énfasis en el contenido del mensaje siendo comunicado con claridad. Con claridad. Hermanos, todo esto de capítulo 14, hablando de lenguas, él está dando guía, está dando dirección, él está dando reglas de este don de lenguas. Y eso es para nosotros que podemos entender todo esto ya acabado. En la iglesia yo prefiero hablar en una manera que me pueden entender. Hablando de entendimiento, él hace énfasis en el contenido del mensaje siendo comunicado con claridad, porque esa es la única manera de predicar el evangelio. Y eso es lo que desea comunicar con todos, con esta repetición en cuanto a dirección, en cuanto a esas reglas, en cuanto al don de lenguas. Él dice, mi objetivo es enseñar que entienden para enseñar también a otros. Eso es su objetivo, a enseñar, que entienden. Es edificación para crecimiento de la iglesia. Es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, cuando yo enseño a otros, eso es el camino a edificación en la iglesia o crecimiento. Pablo dando, yo prefiero, en vez de todo esto confusión de lenguas, en vez de que yo tengo que llegar a hablar en una lengua extraña para que puedan dar confirmación que mi mensaje, yo prefiero en una iglesia llegar y hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 desconocidas. Pablo no está interesado en una manifestación milagrosa en la iglesia del Espíritu para pantallar su espiritualidad. Él no se preocupa, él no quiere una manifestación de oro cayendo del cielo, de uno levantando, de un cojo levantando, un mudo hablando. Él no está interesado de todo eso.
porque eso nos salva. Él no está interesado en una manifestación milagrosa del Espíritu para apantallar su espiritualidad. Lo que Él desea es la manifestación milagrosa de la palabra de Dios. Porque, hermanos, eso es una manifestación milagrosa. La palabra de Dios en el oyente que cambia su vida. Eso realmente es un milagro. Eso pasa cuando reciben el mensaje con claridad. Romanos 10:17 dice que fe viene por oír y oír un mensaje de Cristo bien entendido. Nadie va a ser salvo por un testimonio. Nadie va a ser salvo por un milagro. Los dos discípulos en el camino de Emaús, ahí estaba Jesús con ellos. Ellos ni sabían que era Jesús. Él no se manifestó en esa manera. Pero estaba caminando, ellos estaban desilusionados porque, wow, ya son 3 días, nada pasó. Ya se iban de Jerusalén, ya contaban como nada pasó. Ellos aún dicen, ya son 3 días y nada ha pasado. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Él no se manifiesta en una manera milagrosa a ellos. Él no hace un milagro para que ellos puedan creer. Lo que Él hace es que Él les da un estudio bíblico. Él dice, porque Él les dijo, ¿por qué estás turbados? Vienen en vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo. Dice a ellos, cuando ellos estaban dudando de lo que Él se levantó, y dice, ellos aún dijeron, y las mujeres dijeron que Él ya no está ahí. Ellos están pensando tal vez robaron el cuerpo. En versículo 24 de Lucas dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. No entendemos. Es como que ya no creían, desilusionados. Y Jesús les dice, oh insensatos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara a su reino. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas, todas las escrituras de lo que de Él decían. Él no hizo un milagro. Él les mostró el Evangelio escrito. Todas las cosas en el Antiguo Testamento que fueron escritos de Él. De Él. Que Él iba a venir a morir y al tercer día resucitar para rescatar. Que Jesús de Nazaret no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él les dio una claridad del mensaje. Él no les dio un milagro. Hoy en día muchos piensan que lenguas es un milagro y nadie está entendiendo, pero wow, qué tremendo, está orando en lengua, está orando a Dios, es para... No. El don no es el enfoque, Pablo dice. El enfoque es el mensaje del don. Por eso él habla de entendimiento, edificación, crecimiento. Porque todo don es para provecho. La claridad de ese mensaje cambia vidas. Ese milagro que solamente viene por Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí.
Tal vez están orando en lenguas a creyentes, hablando en lenguas a creyentes con palabras de edificación. Pero en la manera que Pablo lo usaba era para incrédulos, como dice. La profecía es para creyentes, dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, y nosotros vimos, lengua con interpretación es profecía. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, para su edificación. La claridad del mensaje es que ese mensaje es el que Dios nos dio para comunicar hoy en día, con claridad, porque nosotros lo tenemos completo. Hermanos, nosotros tenemos todo el mensaje completo. El que Dios quería comunicar con nosotros está aquí. Ya no hay más. Ya no hay más. Él lo ha comunicado todo. Esto es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo es la palabra de Dios. Es suficiente y es lleno y es poderoso. Y por esa razón Pablo está enfatizando: el don no es el enfoque. Que uno habla en lenguas, eso no es el enfoque. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es que edifica el pueblo? Hermanos, eso es las lenguas. Y no ha terminado. Hay más aquí que vamos a mirar en la semana que entra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que a veces, Señor, para nosotros abre nuestros ojos a nuevo entendimiento, nuevo descubrimiento, Señor, de que tú quieres comunicar a nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudas a entender, Señor, lo que está escrito en su contexto, el intento del autor. Y hemos estado viendo, Señor, cómo Pablo les habla a esta iglesia con enseñanza. No tanto regañándolos, Señor, sino dándoles explicación tras explicación tras explicación acerca de este don de lenguas. Y te damos gracias, Señor, que Él tomó su tiempo en hacerlo, porque es para ayudar a nosotros hoy en día a entender, Señor, cómo conducirnos, Señor, dentro de la iglesia, que es columna baluarte de la verdad, y mirar, Señor, lo que realmente es la prioridad. Por esa razón Él dice que mayor es la profecía que las lenguas, porque es para edificación. Gracias te damos, Padre. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra claramente, Señor. Y pedimos, Señor, que podamos escuchar y aprender lo que tú dices y en la manera que tú hablas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.